Perfecto, pues muy buenas tardes. Un poco retrasados para poder iniciar entre contextos, pero con mucho entusiasmo. Muchas gracias a todos los que están acompañándonos, los que se van a unir. Por favor, compartan. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante porque, como todos ustedes saben, pues el día de ayer eh, inició una nueva era en cuestión, digamos, de gobierno en Estados Unidos con el presidente número 46, eh, Joe Biden, tomó posesión como presidente. Y bueno, evidentemente tenemos que comentar esto porque aun cuando no somos estadounidenses, la política internacional siempre va a estar impactada por la toma de decisiones que se lleven a cabo en Estados Unidos y sobre todo siendo mexicanos, estando en México, pues evidentemente es un vecino natural, es una relación bilateral obligadísima y por supuesto que el día de hoy no podemos dejar pasar la oportunidad de platicar con dos expertas en el tema. En este primer segmento vamos a tener con nosotros a Renata Sili, una muy querida amiga, colega, que vamos a estar platicando con ella desde Washington. Ahora sí que toda la información fresquecita desde Washington va a estar con nosotros Renata. Y por supuesto, más adelante va a estar con nosotros la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, que, bueno, también es analista internacional, ambas con un punto de vista muy autorizado, por supuesto, en el tema. Yo sé que Renata tiene muchísimas cosas que contarnos. Hemos estado, bueno, le he estado siguiendo en redes sociales. Créanme que tiene, pues, puntos de vista muy importantes para que podamos eh, platicar. Me acompañan en esta ocasión Dulce Cano, la maestra Dulce Cano está con nosotros. Ella es docente de aquí del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Y Eduardo Hernández, un entusiasta estudiante que le gusta estar involucrado en su carrera y este día nos va a ayudar también a conducir el programa. Pues muchas gracias, bienvenida Renata antes que nada y por supuesto gracias Dulce y Eduardo por estar con nosotros. Muchas gracias, maestro Luis, amigo. Te saludo con mucho gusto y te agradezco la invitación para participar en este episodio me parece que es, creo que la tercera temporada, así es, estoy en lo Sí. correcto, sí, del podcast Entre Contextos, y será un gusto para mí platicarte mis experiencias, o sea, viviendo aquí en Washington, D.C. a lo largo de este año en la elección y también discutir un poquito de las perspectivas y el análisis como todo internacionalista que nos gusta comentar acerca de las situaciones que estamos viviendo en estos momentos. Ya saben, ya sabes, entonces estamos aquí, por supuesto, en Entre Contextos para los que se están uniendo ahorita a la transmisión en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, en su Facebook. Muchas gracias, Renata. Y pues vamos a entrar en materia para poder aprovechar el tiempo. Hay muchos temas que queremos platicar y que queremos preguntarte a ti, por supuesto. Y la primera pregunta, el primer tema que queremos tocar y que queremos que nos platiques, por supuesto, son los highlights de esta ceremonia de investidura. ¿Cuáles fueron los highlights que tú notaste, que tú estás pues todavía en la mente, ¿no? Revisando qué es lo que pasó, el discurso, los invitados, obviamente una ceremonia muy atípica a lo que hemos visto en las últimas tomas de posesión de presidentes estadounidenses. ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto? Pues sí, Luis, como es conocido, el día de ayer, 20 de enero, por mandato constitucional, se toma posesión al nuevo presidente de los Estados Unidos y, como bien lo mencionas, pues en una ceremonia atípica porque, salvo los invitados especiales, pues hubo el gran ausente, además de Trump, fue el público estadounidense que se reúne en la explanada del Mall cada 4 años para dar inicio a esta ceremonia que también se conoce como inauguración. Entonces, en sustitución a las personas, pudimos observar desde el día anterior que se habían colocado 200,000 banderitas de Estados Unidos en el césped que simulaban la presencia o representaban a la población estadounidense. Entonces eso me pareció muy interesante y también por ahí haces de luz que cada uno, los 50 me parece, representando a los estados de la Unión. Y bueno, se puso estos símbolos muy importantes y sin duda fue muy emotivo ver
cómo habían pues decorado, por así decirlo, en este centro, esta explanada que tiene, pues que representa el corredor de los monumentos y de la historia misma de Estados Unidos, ¿no? Desde el Capitolio, pasando por el monumento, el obelisco a Washington y termina en el río Potomac, en el monumento a Lincoln. Y bueno, como vimos entre los invitados personajes de la vida política de Estados Unidos, desde luego quienes acaparan la atención son los expresidentes, en el caso de George Bush, con su esposa, con Laura Bush. También vimos a los Obamas entrar y a los Clinton, por supuesto. También entre los invitados estaban pues personajes destacados de la vida política, por ejemplo, el líder de la mayoría pues de los senados. También por ahí vimos a Bernie Sanders, que se ha vuelto también un tema muy interesante posterior de la elección. Y por supuesto hay que recalcar que estuvo presente el vicepresidente actual Mike Pence, quien desde pues había días que nos había notificado su asistencia, muy contraria a la acción de su jefe, ¿no? De su entonces jefe, que el presidente saliente Trump, que en la mañana del 20 de enero se le vio tomar un helicóptero con rumbo a la base militar, no, perdón, al aeropuerto, creo que es una base militar, no estoy segura. Una base militar, claro. Al aeropuerto, donde toma el avión presidencial con destino a Florida, donde allá tiene su residencia Mar-a-Lago. Ahí me parece es un complejo que pasará una temporada en lo que esperan los litigios legales que seguramente vendrán en su contra. Pero bueno, es importante decir que esta ausencia, pues la falta del presidente saliente, pues Donald Trump rompe con una tradición histórica que, como hemos visto algunos comentarios respecto a este tema, pues no se presentaba una situación así en más de un siglo. Estamos hablando de más de 100 años, 150 años, me parece, para quizá más preciso, en que un presidente saliente no estaba en la toma de posesión de su sucesor, lo cual, pues, desde luego, a pesar de ser de una transición, entre comillas, pacífica, porque me gustaría también tocar qué tan pacífico, o sea, podríamos hablar de los eventos previos a este momento, pero pues sí, esta transición del poder desde luego no fue suave o smooth, como dijeran aquí, y la ausencia de Trump, que si bien no se extrañó quizá por los presentes, pues sí marcó pues cierra lo que ha sido su gobierno estos últimos años. Entonces, por eso recalcaba la presencia de Mike Pence como vicepresidente y, por supuesto, la gala de artistas que estuvieron el día de ayer, como Lady Gaga entonando el himno nacional, Jennifer López representando a la comunidad hispana latina, y ahí por ahí decía una frase en español, poetas, esta muchacha muy elocuente, que se me fue el nombre, Amanda Gorman, me parece. Bueno, recitando un poema de una manera muy bella, y también un ministro que pues da también continuidad a esta tradición un tanto pues distinta a la que sucede en México, porque vemos que el presidente, ¿no? Bueno, el presidente y el vicepresidente juran sobre la mano, sobre una Biblia, en este caso llevan una Biblia personal, y entonces vemos a veces entrelazados en la política estadounidense elementos un tanto pues religiosos que lo hacen muy peculiar y característico y quizá diferente a otras democracias en el mundo. Y otro, pues creo que también uno de los highlights o de las situaciones para destacar es el hecho de que se juró por primera vez una vicepresidenta mujer, ¿no? La primera en la historia de Estados Unidos, y creo que este es un hecho destacable, porque no solamente es mujer, es una vicepresidenta con ascendencia asiática, más en particular de la India, hija de migrantes y de raza negra. Ella se considera de raza negra. Por cierto, estudió aquí en Washington, D.C., en una universidad que se conoce como Howard, bueno, no se conoce cómo se llama, Howard University, y es donde cursó sus estudios, y esa universidad se caracteriza por ser una universidad con la mayoría de estudiantes de raza negra. Entonces es un triunfo no solamente para las mujeres, sino para también una deuda que sigue pendiente en la vida de Estados Unidos, que es la justicia racial, la equidad, el acceso a las oportunidades, y que, pues, como decía por ahí una persona, lleven sus zapatos porque
esta mujer acaba de romper un techo de cristal para que no se vayan a cortar. Entonces, eso es lo que vimos. Posteriormente, me parece que fueron a Arlington y a la tradicional ceremonia del soldado, de la tumba del soldado desconocido. Y desde luego, también podríamos recalcar los fuegos artificiales y la canción que estaba viendo esta mañana entonada por Katy Perry, pero creo que lo más relevante en el transcurso de la tarde, más allá del espectáculo visual, fueron las 17 órdenes ejecutivas que firmó Joe Biden llegando y poniéndose a trabajar, de las cuales marcan de manera muy, muy precisa lo que será su administración y también lo que revierte un poco trata de mandar un mensaje de la diferenciación con respecto al gobierno de Trump. Por ejemplo, en materia de cambio climático, de migración, le pone fin al financiamiento para la construcción del muro. ¿Qué otro asunto? La reincorporación al acuerdo de París, que tendrá un efecto de unos 30 días, pero bueno, ya hay un mensaje de una vuelta al mundo, por así decirlo. Me parece que también hay un tema ahí de la OMS, y hay una campaña muy interesante en relación a la pandemia, que es como 100 días de usar el cubrebocas challenge. Entonces también impone un mandato que se tiene que utilizar el cubrebocas en las propiedades federales. Esto no lo había hecho Trump. Entonces, pues creo que al menos en el primer día hay mensajes claros. Otro muy interesante, que no es una orden ejecutiva, pero por ahí estaba viendo en Twitter, que regresa el sitio en español de la Casa Blanca. Entonces, con Trump se había eliminado la versión en español y ahora nuevamente está arriba. Entonces, podemos ya ver unos indicios de lo que pueden ser los primeros 100 días también de gobierno, que son trascendentales para cualquier administración, pero también hacia dónde va el rumbo y la ruta de esta nueva administración, que no solamente tratará de construir, sino también de enmendar lo destruido, por así decirlo, o lo quizá lastimado por Donald Trump. Pues de estas acciones, estamos hablando de 17, me parece que 9 son las que revierten los actos que había firmado Trump. Otro de ellos muy interesante, y con esto quizás cierro esta parte, que me parece también importante recalcar, que una orden ejecutiva que también nos compete en referencia al censo poblacional, porque Trump buscaba que en el censo de la población se indicara una cláusula de ¿eres ciudadano o no eres ciudadano? Entonces, esto permitiría dar pie a otros elementos, porque el censo poblacional es un elemento que define la proporción de los congresistas, o el número de congresistas que le son asignados a cada estado. Entonces, para Trump era importante, no solo para Trump, sino para toda esta corriente pues, anti-inmigrante, nativista, pues poder identificar y poder sacarlos de la vida, por así decirlo, hacer esta diferenciación de la vida política, y desde luego este sesgo les permitiría una pues, mayor participación política a los republicanos. Estos son mis highlights del día de ayer, quizá un poquito tocando otras materias, pero pues esto es lo que más me llamó la atención, y sobre todo las imágenes muy emotivas pues, que todos presenciamos, que todo el mundo estaba atento el día de ayer. Claro, Renata. Antes nada más de darle la palabra a Dulce, que tiene una pregunta para ti muy interesante, queremos invitarte, si es que también tu tiempo te da, para que te unas con nosotros a la conversación que vamos a tener con Iliana Rodríguez y pues estemos mucho más completos para este análisis. ¿Qué te parece? Con mucho gusto. Perfecto, pues Dulce, adelante. Gracias, Luis. Renata, pues sin duda, obviamente, todos estos highlights que nos están dando pues, son muy importantes, y sin duda pues nos dan un contexto, como dices, de lo que viene en este nuevo periodo que tiene Estados Unidos. Y sin duda, otro tema también muy importante es saber, desde tu perspectiva, cuál es el clima social que se está viviendo en este momento, sobre todo porque, bueno, tenemos que hace unos días, de manera particular el 6 de enero, pues tuvimos algunos disturbios en el Capitolio que no se habían visto pues desde hace muchísimos años, y que yo creo que para todos fue un impacto muy grande, fue bastante interesante, pero también vemos que el día de ayer en la investidura
pues arroparon en este caso al presidente John Biden, los expresidentes de Estados Unidos, y que definitivamente, a diferencia de hace unos días, pues en esta ocasión pues no hubo un disturbio, no hubo algún acto violento. Entonces, partiendo quizá de estas dos perspectivas, ¿cuál crees que sea el clima social que actualmente pues está viviendo en Estados Unidos, y también no dejando de lado pues esta pandemia que se está viviendo? Claro, muchísimas gracias por tu pregunta, Dulce, muy, muy importante, y lo que cuestionas y tocas temas centrales, sobre todo porque no podemos hacer caso omiso de los eventos recientes en la capital, en DC, y quizá no solamente de estas últimas semanas, sino cómo se ha gestado todo este proceso electoral a lo largo de este año. Pero siendo más puntuales, y en el evento que tú comentas en el 6 de enero, el asalto al Capitolio, pues de ese momento a hoy podemos ver que la seguridad se redobló o se triplicó, no sé, DC se volvió una fortaleza en la que no solamente se cerró el acceso a la Casa Blanca y a los monumentos, sino un perímetro pues todavía más extenso. Me parece que el día anterior a la toma, a la inauguración, salí unos momentos y pude observar cómo gran parte de las calles estaban bloqueadas, y todavía le faltaba mucho para llegar al centro, los puentes bloqueados y por la policía, por los Marines, por la Guardia Nacional. Y pues sin duda es una experiencia única, pero pues por supuesto eso es a raíz de lo acontecido el 6 de enero, precisamente porque, como pudimos observar, la seguridad pues fue superada. Creo que se subestimó, y lo cual para nosotros como espectadores, ¿no?, de Estados Unidos, sobre todo después de varios eventos en los que han sido violentos en Estados Unidos, donde se ha redoblado la seguridad, en específico después del 11 de septiembre de Estados Unidos, y la seguridad para entrar a este país pues no ha sido la misma que en pre-11 de septiembre, pues sí suena pues bastante difícil de comprender cómo es posible que pues una turba de gente haya logrado llegar hasta el corazón de la vida, del recinto de la vida democrática de Estados Unidos, que es el Capitolio, y pues, el Senado y la Cámara Baja, la Casa. Me parece que ya para hablar del clima en DC, pues la verdad, si hablo por los Washingtonians, podría decir que pues la gran mayoría de aquí, o sea, el 98%, hay que dejar claro que esta es una burbuja electoral, por así decirlo. El 98% de la capital vota a favor de los demócratas. Y algo muy interesante sobre las personas que asistieron al evento de Trump de esta marcha del 6 de enero, pues la gran mayoría eran foráneos. Entonces son personajes que vienen de los estados que lo apoyan. Yo escuché conversaciones de gente que venía de Florida, de Texas, para participar en este rally. Entonces a la ciudad, al Washingtonian, le molesta, porque es víctima de alguna manera de fenómenos políticos que le son hasta ajenos en su manera de pensar y su espectro ideológico. Entonces se veían incluso ahí algunos videos en las redes sociales de gente gritándoles de regrésense por donde vinieron, ¿no? Precisamente porque, como les decía, esta es una ciudad muy liberal, y la gran mayoría de estas personas vienen y además de que no solamente vienen, han causado destrozos. Digamos, no es la única marcha que se ha suscitado después de las elecciones a favor de Trump, y casi todas estas han sido violentas. Desde luego, no comparo con los hechos en el 6 de enero. Pero si hablamos en materia si entramos a este suceso, me parece que hay que abordarlo, o sea, también desde diferentes lentes, ¿no? Por un lado, creo que, pues si bien no era previsible que un evento así sucediera,
¿no? No, ¿quién, como dices, Dulce, quién se hubiera imaginado que esto hubiera pasado cuando parecía irreal ver las imágenes, los videos en Twitter de cuando la gente estaba logrando entrar? Yo no sabía si era verdad realmente esta situación, pero hasta que fue pues, un mare magnum de información de cuentas que confirmaban esto, pues fue sorprendente a todas luces. Pero o sea, si bien hay quien opina que no era previsible que sucediera un evento de este tipo, el discurso divisorio y violento que ha venido perpetrando Donald Trump a lo largo de 4 años tendría que tener una materialización. Y en este caso fue esta, y fue bastante asombrosa para los espectadores, no solo del mundo, sino los propios americanos. Aunque me gustaría acotar aquí que los ataques violentos, la matanza en El Paso, Texas, de 2019, también debe ser vista como una materialización de este discurso de odio, de incitación a la violencia de Trump. Desde luego, este evento fue a raíz de se recordarán, un supremacista blanco que había decretado un manifiesto en contra de lo que él percibía como una invasión hispana, latina, y tenía que él acabar con ellos porque finalmente iba a haber una sustitución cultural. Y esto a raíz, desde luego, de esta incitación al poder, a la violencia, a la división, que no ha estado ausente en estos 4 años de gobiernos por parte de Trump. Entonces ha sido un discurso que sí ha incitado a la violencia y que culminó en este punto máximo, que es el 6 de, bueno, esperemos, ¿no? Este punto máximo el 6 ya voy a decir julio, el 6 de enero en el Capitolio. Y no solamente vimos, o sea, no solamente se vio gente enojada por las cuestiones económicas o el manejo de la pandemia. Lo que también debemos hablar y observar son todos estos signos de supremacía blanca, de supremacistas blancas, de estos símbolos como la bandera de los confederados, como otras banderas que también pertenecen al pasado histórico racista de Estados Unidos, al hecho de que había, no sé si vieron una imagen muy poderosa que es sobre una orca, ¿no? Una horca en el Capitolio, que hace referencia al pasado racista de los linchamientos para personas negras. Entonces, esto es un símbolo sumamente racista. Y esto lo vimos en las afueras del Capitolio, en la plaza. Entonces, tenemos que entender que eso quizá nos permite un análisis para ver quiénes son los que están detrás de Trump, ¿no? No solamente son los blue collars, aquellos olvidados por la globalización, sino también, como en la gran mayoría de la política americana, no se debe desprender el análisis del tema de la raza, en la que pues tenemos grupos supremacistas de ultraderecha que se sienten, o sea, que se sintieron empoderados por el discurso presidencial y que lo veían como una lucha de razas, y precisamente en la que buscaban nuevamente de alguna forma pues imponer su superioridad a la que ha estado presente a lo largo de esos años. Pero entonces esto lo menciono porque pues hay muchos componentes aquí los cuales analizar, porque ello nos puede demostrar o dar idea de hacia dónde irá quizá el trumpismo después de Trump, cuando empecemos a desintegrar y a desagregar quiénes son estos grupos que están detrás de él y que lo apoyan. Entonces, pues para cerrar, ¿cómo es el clima de DC? Hoy está muy bonito, amaneció bien, y no solamente porque el día está bonito, sino porque también yo creo que sí se respira un nuevo aire en esta capital y en el mundo sobre pues una luz, una vuelta a los valores y a ciertos principios que podríamos quizá debatir en torno a cuál es la veracidad o sea, qué tanto es discurso y qué tanto es cierto. Pero como nos hemos dado cuenta en los últimos días, las palabras importan, y más si vienen de parte de un líder, de un jefe de Estado. Y me parece que entonces esta vuelta a algunos principios importantes, como son pues la democracia, el respeto al otro, pues al que es diferente, que una de las órdenes ejecutivas, por cierto, que firma Biden, es también para desechar este Muslim ban, ¿no? Este bloqueo migratorio para
personas de países musulmanes, que esa no tiene otro propósito más que un fin xenófobo y racista, porque no hay un trasfondo más allá de este tipo porque finalmente el tema de seguridad puede ser subjetivo y bastante debatible. Entonces yo creo que sí es una vuelta es un día, un clima bueno en todos los sentidos, y sin duda creo que esto se percibe no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. Estupendo, Renata. Aquí hay algo que me llama mucha atención y por supuesto creo que es una de las cuestiones que vamos a platicar también contigo sobre esta división social, el racismo que reinó o el discurso racista que ha reinado en Estados Unidos o que se ha acentuado más bien en Estados Unidos porque siempre ha existido, pero que evidentemente creo que también uno de los retos del gobierno de Biden es precisamente este apartado, ¿no? La cuestión de la xenofobia, la cuestión del racismo, este discurso que pesa realmente. Entonces, Lalo, tu pregunta, por favor. Bueno, anteriormente, en unos artículos que yo había leído, pues se mencionaba ya que el discurso de Biden en la toma de protesta iba a ser de unificar, ¿no? O sea, que iba a buscar esa unificación en esa segmentación de la población, en este supremacismo blanco, en todo esto. ¿Usted qué opina de esta, de esta toma de protesta, el discurso que aventó Biden, por así decirlo, de unificar? ¿Cree que sí vaya a calmar un poco esta división del pueblo o va a seguir igual? Bueno, como bien lo mencionas, gracias por tu pregunta, Eduardo. Sin duda es como la pregunta del millón, podríamos así ponerle ese nickname. Bueno, sí, definitivamente el discurso de Biden se podría entender como esta operación cicatriz, ¿no? de entrada el primer día, pero es un discurso que no se puede entender sin observar lo que ha sucedido en los Estados Unidos en los últimos 4 años. Entonces, creo que hay un gran, hay un gran contraste entre el discurso emitido por Trump hace 4 años, en el que hablaba de que una matanza estadounidense, una carnicería de Estados Unidos, al discurso que hoy, ayer el presidente Joe Biden enuncia. Y como bien mencionas, hay puntos muy interesantes como el de la unidad, el dejar de lado las ideas, políticas, o sea, por qué la política tiene que ser un juego tan belictuoso. También habló sobre terminar esta guerra civil, aparentemente, estas brechas y estas divisiones que existen en la sociedad en Estados Unidos, como ya tocamos las brechas ideológicas, raciales, pero también mencionabas tú, Luis, hace unos momentos este problema económico, estos grupos que han sido desplazados también a raíz de los fenómenos de globalización y de alguna manera pues han sido han sido parte, ¿no? de esta narrativa en la que Trump los ha cobijado, y pues sin duda también son uno de los puntos que tendrá que revisar esta nueva administración, porque hay elementos muy interesantes sobre este cambio estructural en el mercado laboral en Estados Unidos. O sea, Trump es la punta del iceberg, pero hay un problema de fondo que viene gestándose en Estados Unidos en las últimas décadas, y no es de ahora, tampoco es de Obama, sino de una pérdida del poder adquisitivo por más de 30 años en Estados Unidos, en la que su modelo no llega a ser suficiente para poder darle respuestas y elementos y oportunidades a toda la población. Y en particular hay un grupo que se siente vulnerado más que otros. Podríamos definir o decir si las razones son justificadas o no, pero existe este sentimiento y ha sido capitalizado políticamente por algunos republicanos en las últimas décadas. Pero el fenómeno subyacente, sí hay pues un cambio en la demanda de trabajo, en la que estamos viendo cada vez más, o sea, cuando hablamos de polarización, podemos hablar de polarización ideológica, pero también polarización económica. Y en términos de la polarización, que van muy entrelazadas, ¿no? Últimamente. Pero en la polarización económica estamos viendo que
los empleos o las oportunidades laborales se están yendo a los extremos de la distribución. Es decir, a los trabajos muy poca calificados y aquellos muy calificados. Entonces, cada vez tenemos cada vez existen más oportunidades en estos extremos de la distribución, dejando descobijado a estas habilidades medias, que son, o sea, además de que sustituibles por los cambios globales, porque precisamente la tecnología desplaza algunos trabajos como en todo momento histórico, pero hoy más que en otras ocasiones también estamos viendo fenómenos que han hecho que esta brecha se profundice, como es el offshoring, ¿no? El desplazar algunas, pues no necesariamente todas las empresas, sino una parte fundamental de un proceso productivo a otros países que se ha llevado quizá esas actividades que en Estados Unidos eran de ingreso medio. Entonces, hubo grupos que fueron descobijados y se puede observar, hay un análisis muy interesante que refiere a cómo algunos distritos en Estados Unidos, un grupo de economistas hace un estudio sobre cómo en los distritos que las importaciones chinas penetraron de manera más profunda, ellos estudian las elecciones a lo largo de 20 años, estos distritos en los que pues, las importaciones chinas desplazaron quizá a las industrias locales y no solamente a la industria principal, sino toda la cadena de producción alrededor y el ecosistema de emprendimiento, negocios y de abasto, pues desplazaron y dejaron descobijados a pueblos enteros aquí en Estados Unidos. Y este es un evento que viene a raíz de pues, la entrada podemos decir, de la entrada de China a la OMC, que es en 2001. Entonces, este análisis es muy interesante y por eso me gustaría recalcarlo en este episodio, que cómo es que estos grupos y en estos distritos, la evidencia a 20 años demuestra que hubo se cargó la votación, o sea, la política hacia la derecha, o sea, hubo más probabilidad que en estos distritos eligieran a un candidato republicano. Entonces, estamos viendo, al menos como este estudio lo demuestra, uno de estos participantes es Daron Acemoglu, que es el autor conocido por Why Nations Fail, y otro autor, David Author, me parece que es del MIT. Pero están dando una evidencia fundamental, ¿no? En lo que comentábamos del tema económico. ¿Cómo es que los cambios económicos sí pueden tener una materialización política? Y al menos en Estados Unidos, en las últimas 2 décadas, esta materialización se dio para elegir a un candidato republicano. Quizá también no hay que dejar de lado que también hacia la izquierda, pero un poquito más a la, pues no extrema izquierda, pero sí digamos, a la izquierda radical dentro de lo que el contexto americano, pero el fenómeno también, el subsecuente es el desplazamiento del centro y cómo cada vez más, tanto a la izquierda, pero más cargado a la derecha, estamos viendo que hasta ahí se están inclinando las filiaciones, los mismos partidos políticos, bueno, los candidatos, y pues desde luego eso también se puede observar en el consumo de medios digitales, ¿no? en las redes sociales, en los medios tradicionales de comunicación, como la discusión cada vez se va hacia más a los extremos, y pues es parte de lo que observamos no solamente en esta elección, ¿no? La materialización de este fenómeno, sino también en el 2016, y bueno, aprovechando que tenemos a la doctora también Ileana, que seguramente la presentarás, me gustaría también dejar este espacio para que pudiéramos seguir con el análisis más adelante. Gracias, Renata. Muchas gracias. Pues sí, ya llegó, ya está aquí con nosotros la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Muchas gracias por estar también con nosotros un ratito para platicar acerca del tema internacional que ahora está en boga, que está en boca de todos nosotros, los internacionalistas. Por supuesto, doctora, para poder iniciar con su participación, por supuesto, ahorita estábamos platicando con la maestra Renata con respecto a la parte racial, a la parte, digamos, del discurso que también Biden enunció el día de ayer y, por supuesto, el clima social que se vive ahorita en Washington, D.C. Ella está en Washington, D.C. ahorita, entonces, por supuesto que nos puedo transmitir un poco acerca pero, ¿qué hay desde su punto de vista también, por supuesto, con respecto a lo que viene para Estados Unidos? ¿Cómo se vislumbra, por supuesto, el panorama
internacional que ahora Biden tiene que afrontar después de una descomposición ahí del multilateralismo estadounidense con Trump, y que evidentemente también en su discurso el día de ayer Biden dice vamos a volver a reconectarnos con todo el mundo. ¿Qué opinión nos puede dar acerca de? Bueno, pues Luis, Renata, colegas, un gusto estar con ustedes, un privilegio como siempre. Y bueno, esta pregunta tan importante que haces, a mí me parece que hay que abordarla, por ejemplo, desde lo que dice el propio Norberto Bobbio, cuando dice que ¿qué se espera? Un sistema internacional democrático compuesto por estados autárquicos o un sistema internacional autárquico compuesto por estados demócratas. Y en realidad lo que Norberto Bobbio lo que plantea ahí es que el sistema internacional encuentra muchas antinomias o contradicciones con la consolidación de la democracia u otros sistemas políticos o formas de gobierno al interior de cada estado. No tenemos un mundo con todos los estados demócratas. Entonces, esto es de suyo muy complejo, y lo que te diría es, si Biden logra corregir al interior la política doméstica, tendrá necesariamente un reflejo, un eco o un impacto en la esfera de lo internacional. En tanto no logre estas correcciones al interior, difícilmente puede tener formas de cooperación sólidas con el exterior, porque finalmente hay que reconocerlo. Dependiendo del postulado teórico que asumamos y pensando en este momento que todavía subsiste la globalización con los matices que está teniendo por el nacimiento y acrecentamiento de grupos nacionalistas, lo cierto es que seguimos viendo la conformación de bloques económicos. Tenemos una triada Europa, América y Asia, que finalmente hacen competir a estos bloques económicos de manera muy agresiva. Entonces, lo que observamos es que si se logra esta corrección al interior, tendrá impactos por la interdependencia, esta articulación estrecha de las economías, aunque sean asimétricas, por ejemplo, en el caso del TEMEC con México, Canadá y Estados Unidos, sin duda vamos a ver impactos muy por parte de la economía estadounidense. La parte racial, y que tú comentabas y que también Renata ha comentado, pues fue muy simbólica en el discurso del mandatario, que tiene este foro, aunque reducido y muy controlado, de una situación multicultural muy importante, no simplemente la poeta de 22 años que hizo llorar prácticamente a todo Estados Unidos con este poema que convoca la reconciliación, y que luego también asume en su discurso de alguna manera el propio Biden con este concepto de la unidad y los valores amplificados de la democracia, y estos dichos que ha tenido en las primeras horas de este día de que no tolerará ninguna falta de respeto entre los miembros de su propio equipo, anunciando que si él se percata de manera directa de algún tipo de connotación que pueda ser de insulto o falta de respeto, que lesione la dignidad del propio equipo, en ese instante, ipso facto, por el mismo hecho, los va a sacar del equipo, ¿no? Entonces, me parece que también ya está marcando un liderazgo personal y político de lo que anuncia será una etapa de reconciliación, pero también de reconstrucción moral. Y esto va a ser muy importante, porque en el ámbito de lo internacional siempre se parte de los intereses, sí, es cierto, pero también hay rica literatura para hablar de la moralidad de los estados para lograr estos intereses y su consecución. Y esa moralidad se puede expresar a partir del tipo de relaciones que genera Estados Unidos. La guerra económica contra China y contra Rusia no va a terminar. No es el inicio de algo absolutamente diferente. Sí van a haber cosas que corrijan la economía al interior, pero yo les puedo asegurar que el tema de las sanciones y esta política de desconfianza frente a Rusia se van a mantener, porque finalmente son competidores que están ocupando los huecos que Estados Unidos ha dejado en esta atención que redirigió el esfuerzo hacia adentro. Entonces pensemos, por ejemplo, los espacios que se dejaron, y también hay que decirlo desde el periodo de Barack Obama respecto al cono sur en este continente. Argentina, Venezuela, Cuba, que por antonomasia han tomado un eje de izquierda, pero otros países del cono sur, otra vez invoco el ejemplo de Argentina, que finalmente está encontrando soporte económico e inversiones por parte de China en primer lugar, y luego por supuesto de Rusia. Entonces estos huecos se han presentado precisamente por la falta de este liderazgo que Estados Unidos
perdió y que perdió con mayor fuerza en el periodo de Donald Trump. Un nacionalismo de derecha que finalmente generó estas brechas de ira, de violencia y de odio al interior de los Estados Unidos, pese al esfuerzo económico y el ritmo tan importante que tenía Donald Trump al inicio de su mandato, donde acrecienta de manera relevante el número de empleos después de Obama, y que creo que fue muy significativo. Lo mismo que los primeros apoyos económicos durante la pandemia. Antes de irse, la segunda bolsa de $1,600 por familia, por persona al mes. Entonces, este tipo de ayudas creo que fueron relevantes. Lamentablemente, hay que decirlo, también el tema de la pandemia tomó por sorpresa a la humanidad y nos ha llevado a una serie de desaceleración que está teniendo impactos de manera relevante. Nosotros en 2019 con Estados Unidos tuvimos un intercambio comercial de arriba de $650 mil millones en servicios, manufactura, de todo tipo de intercambio. Aunque hay que decirlo, en ese mismo año se redujeron de manera muy importante entre el 2019 y 2020 las importaciones de Estados Unidos. Y por supuesto esto ha generado afectaciones a México de manera seria. Entonces, ese es un poco el panorama al que se va a enfrentar Joe Biden en lo subsecuente. No bastan las buenas intenciones, va a tener que haber una agenda muy completa y muy fuerte para tratar de consolidar las relaciones, recuperar las que se tenían y aminorar los daños a través del diálogo con socios comerciales importantes. Por supuesto, importantísimo. Creo que se complementa mucho con lo que hace un momento Renata nos estaba platicando sobre la parte, digamos, económica, y por supuesto que es un reto también la política interna. Podría significar, obviamente, el primer reto de Joe Biden, el componer lo que tal vez durante los últimos 4 años fue pues desechado por Trump. Ya lo estuvimos viendo ayer con algunas órdenes ejecutivas también que impulsó, que firmó, pero también algo pues por supuesto importantísimo y que nos atañe mucho es la parte internacional. Voy a darle la palabra a nuestra profesora del instituto, a la licenciada Dulce, para que pueda continuar con esta entrevista, doctora. Gracias, Luis. Pues si bien tanto la doctora Ileana y la maestra Renata nos han dado un parteaguas de este tipo de contexto que se está viviendo en Estados Unidos, pero también las decisiones que se está tomando, como bien dice el maestro Luis, si algo es muy importante es saber la relación bilateral entre México y Estados Unidos. ¿Cómo va a ser? ¿Qué esperamos? La maestra Renata comentaba hace un momento, pues precisamente estas primeras decisiones que ya está tomando al ser presidente John Biden. Desde su perspectiva, ¿cuál es la relación que se espera que tenga México con Estados Unidos ante pues, los hechos que estamos viviendo actualmente? Doctora, si gusta, y le damos con Renata. Ok. ¿Cuáles serían los impactos de esa política para México en específico o para el mundo? Para México en específico, doctora. Bueno, pues ya decían, por ejemplo, el tema de esta acción ejecutiva de la agenda migratoria, de quitar el muro, por ejemplo, porque el viernes apenas van a salir los probables acuerdos ejecutivos en materia migratoria. Pero ya de suyo hay un buen anuncio y un simbolismo relevante en relación a no proseguir con la idea del muro. Creo que eso ya es muy significativo porque destruye estos impedimentos que no solamente están en la política, en la retórica, sino en la realidad. Si ustedes sí transitan por la frontera mexicana, sí van a encontrar una buena construcción kilométrica de la extensión que Trump logró hacer con esta valla. No precisamente un muro, pero sí una valla. Ahora bien, metafóricamente hablando, los muros no solamente son físicos, los muros también son ideológicos y los muros también son políticos. Y habrá que ver no solamente el símbolo de la no construcción del muro, sino ir más allá en la construcción de otras estrategias que nos demuestren de manera sólida que hay una intención de vitalizar la zona fronteriza y la economía entre ambas naciones. Los demócratas, yo no confiaría tanto en que utilizan la clemencia o el consentimiento para distender nuestras propias políticas. Al contrario, creo que son inclementes y duros
para el cumplimiento y observancia de las leyes. Y en el detalle vive el diablo, y esto es el TEMEC. Tenemos temas de sindicalismo en México, donde los demócratas han impulsado la agenda de que los miembros de un sindicato se puedan transferir fácilmente a otro. En México no tenemos estos formatos. Lo que quieren es flexibilizar sindicatos para lograr transparencia y evitar la corrupción. Entonces, creo que va a haber una presión muy importante por parte de los demócratas en temas sensibles derivados del TEMEC y que no son cosa menor. El tema de, por ejemplo, de la sustitución de hidrocarburos por energías verdes, que nosotros en este momento estamos pensando en construir refinerías en lugar de estar transitando a energías limpias o lograr inversión que pueda fomentar el cambio hacia ese tipo de energías. Entonces, me parece que vamos a tener este tema muy severo, aun cuando el mandatario mexicano ha anunciado, por ejemplo, el incremento del salario mínimo. Recordemos que una parte del TEMEC en el segmento automotriz eleva el salario a $16 la hora en determinadas ciudades. Esto también hay que decirlo, es progresivo, no es que se va a hacer de inmediato, hay un calendario para lograr esto. Entonces, hay temas sensibles, el tema de anticorrupción, por ejemplo, que es compartir lo que se está haciendo y los logros de la administración en términos del tratado. También algo muy importante que está en el tratado, pero no solamente en el TEMEC, sino incluso está dispuesto en cláusulas de la OMC y otros, el alertar a los estados el cambio legislativo que pueda afectar a las negociaciones que ya se han contraído. México tiene en este momento 14 negociaciones comerciales dinámicas importantes para el crecimiento de nuestra nación. Si cumplimos todas las obligaciones que derivan de esos tratados, sin duda que estaremos bien, pero también exigir el cumplimiento hacia nosotros, porque también hay que entender que los inversionistas quieren cláusulas laxas para seguir la explotación, por ejemplo, en materia de minas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que sí es también sensato sentarse a replantear los clausulados de los contratos con los costos que esto pueda conllevar, porque sí creo que en el pasado se negociaron muchísimas concesiones y contratos sin que hubiese una derrama relevante hacia el Estado mexicano. Detenernos a revisar estos tratados, estas cláusulas, estos contratos, creo que sí es muy importante y que eso se vale. En el pasado también hemos visto comportamientos del jefe de Estado o del mandatario mexicano en el sentido de tratar de señalar con énfasis lo que son actos soberanos. Para muchos genera molestia, pero cuando no lo hacemos genera disgusto. Entonces no hay una agenda que pueda consensuar a todos los ciudadanos mexicanos y que todos estén felices. Pero lo que sí creo es que sí debemos manejar un liderazgo duro en el sentido de que no vamos a permitir tampoco que se abuse de la riqueza y la bondad que este pueblo ha tenido por décadas. Creo que hay que ser también grandes negociadores como se fueron con el TEMEC en la parte contractual de cada uno de los negociadores que quiere invertir en México. Perfecto, muchas gracias, doctora. En esta misma línea, Renata, por ejemplo, nada más para acotar, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está bien, que iba a ir bien porque Biden había llegado. Habíamos visto ahí algunas cuestiones, por ejemplo, de que no lo había reconocido cuando fueron las elecciones, sino que se esperó hasta el último momento con el colegio electoral. Entonces, yo creo que también esta cuestión es importante decirlo, ¿no? En materia de relación bilateral, pues evidentemente también el discurso del líder de nuestro país con respecto al nuevo líder de Estados Unidos impacta de manera directa. Por supuesto, hay algunas personas que dicen, bueno, es que quizá vaya a haber algún desquite, hay otras personas que pueden decir, no, o sea, fue prudente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿cuál es tu perspectiva? Porque ahorita ya estábamos escuchando precisamente esta parte, digamos, política, pero a modo, digamos, de ambas sociedades, de ambos estados, pero ahora hablando de los líderes, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues, sin duda es un elemento que ha dado mucho de qué hablar y lo pensaba y lo relacionaba con los niveles de análisis y siempre se ha pensado, o sea, hasta qué punto la imagen individual, como decía Waltz, qué tanto influye en una política internacional, en la política pública o en la política doméstica.
y no solamente en la personalidad del líder, sino en la afinidad entre uno y otro jefe de Estado. Entonces, mucho se ha dicho y especulado porque, digo, quizá la imagen más pues difícil de trazar, ¿no? Para tener elementos, porque pues no sé, no hay números o estudios psicológicos a los que se sometan para poder ver, ¿no? Cuál es el carácter o cuál es el tipo de personalidad. Pero podemos inferir como analistas o podemos especular sobre si la afinidad entre uno u otro presidente tiene que ver en un resultado favorable para uno u otro país. Por ejemplo, se decía que había mucha afinidad con Bush y con Fox y que gracias a eso se iban pues a dar algunas políticas a favor de México. Bueno, los eventos, la enchilada completa, exactamente. Entonces, bueno, conocemos la historia, pero hubo otros eventos. Pero bueno, la afinidad creo que sí es importante. Y aquí me parece algo interesante que en el caso que hay que mencionar de López Obrador y con Trump, que se suscitó una amistad inesperada, ¿no? Creo que de entrada, quizá dentro del público general, inesperada, pero a lo mejor si lo abordamos desde la teoría, ¿no? Quizás si lo mencionamos, como decía la doctora, desde una visión soberana o tal vez nacionalista, los dos tienen un discurso ahí de nacionalismo económico, acciones, que quizá en ese sentido hubo afinidad, y lo vimos esta pues amistad, ¿no? Como aquí en Estados Unidos le llaman el bromance, cuando se da una afinidad entre dos hombres, y la vimos cuando visitó López Obrador a Trump en julio pasado, ¿no? del año pasado. Entonces, sí, se ha comentado mucho sobre cómo va a ser esta relación con Biden. Me parece que, pues, hay quien refiere que fue un error diplomático en la parte de no felicitarlo a tiempo. Me parece que entiendo las razones por las cuales el presidente López Obrador por lo cual lo hizo. Sin embargo, al menos creo que el cálculo político que él haya hecho, quizá no pudo observar que terminó siendo de los últimos y en un equipo que se situaban no solamente él, sino otros mandatarios como Putin, Xi Jinping, que incluso lo felicitó antes, y también me parece Bolsonaro. Entonces, no sé si nos conviene tanto estar asociados con ese club, que si bien pudiera ser que la prensa internacional busque tenga sus motivos o intereses para situarnos dentro de ese grupo, las percepciones importan, y en Estados Unidos importa lo que se percibe y estas acciones que sin duda dicen o indican algunos rasgos peculiares de la intención o de la política de Estados Unidos, de México. Por ejemplo, cuando hubo mucha molestia, quizá al interior de Estados Unidos, hubo quienes pues líderes de los caucus hispanos que lo vieron como una ofensa, quizá, bueno, no ofensa, pero como una mala política, sobre todo porque estaba dentro de la narrativa, dentro de la legitimidad o no de la elección, y creo que eso es lo cuestionable, ¿no? López Obrador citaba algunos artículos de la Constitución por los cuales no se debería inmiscuir en estos asuntos, pero al final, incluso en política, el no votar, la neutralidad incluso también es una posición política, ¿no? Una aparente neutralidad. Entonces creo que eso fue lo que no se sucedió en este cálculo, y creo que la relación México-Estados Unidos es una relación que se ha construido, que se sigue construyendo, que tiene momentos pues más álgidos que otros. Creo que es un error común, como refieren algunos expertos, pensar que los demócratas nos va a ir bien, ¿no? Se dice en la narrativa esto, pero coincido con la doctora Ileana
el hecho de que los demócratas son puntillosos. Ejemplo de ello, así como lo mencionaba en el TEMEC, pues podemos recordar que el adendum al TEMEC fue a raíz de precisamente de este cambio en la configuración política al interior de Estados Unidos con el nuevo Congreso que tomó, o sea, fue en 2018, me parece, con el Congreso que se vuelve pues la Cámara Baja mayoría demócrata. Y es a raíz de este grupo de demócratas y sus grupos afines sindicalistas aquí en Estados Unidos que buscan hacer presión para hacer o para redefinir ciertos conceptos en materia laboral y también en materia medioambiental. Entonces creo que la agenda de México, ay, pero ya me está dando el sol, pero la agenda de México, Estados Unidos es amplia y vasta como nuestra frontera de más de 3,000 kilómetros, que no solamente va de temas económicos, sino también, por supuesto, incluso a medio, pues de aguas, del tratado de ríos. Estábamos viendo hace unos meses un conflicto por ahí. También tenemos en materia de cooperación de pues, narcóticos, de lavado de dinero, de inteligencia y de migración. Como también cito un comentario de la doctora Eliana, hablaba de la falta de confianza que va a estar ahí, así como Estados Unidos la tiene sobre Rusia, y eso es independientemente sea Trump o sea Biden el que esté al frente. En el caso de México también existe una desconfianza hacia las instituciones americanas y de la manera que se tratan algunos temas. Ejemplo es el tema del momento en materia de seguridad, que es el arresto de general Cienfuegos, y estos conflictos que no son de este momento, sino también históricos de la DEA y las acciones de la DEA en el territorio mexicano. También a raíz de esto está haciendo un proceso de legislación en México sobre la seguridad nacional. Entonces, para regular, me parece, a los agentes de estas agencias. Y bueno, pasando al tema, pues al migratorio, que creo que también es importante mencionar, que así como no solamente la ley, pues esta orden ejecutiva sobre la terminación del financiamiento al muro, pero se dice que el gobierno de Biden también impulsará una reforma migratoria que será fundamental tanto para los ciudadanos pues mexicoamericanos, pero sobre todo para los indocumentados que buscan un rumbo a la ciudadanía, y especialmente a los Dreamers, a los DACA, al programa DACA. Y desde luego otras situaciones. Pero me parece también entre los retos que hay que mencionar, debemos recordar pues las caravanas migrantes que vienen en este momento, que existe pues ahí hemos visto también imágenes sorprendentes, impactantes, que es como entre un enfrentamiento entre la policía, entre Guatemala y me parece, y la caravana migrante. Imágenes desgarradoras que por supuesto tienen un efecto también en la política interna de nuestro país, pero también será uno de los puntos centrales con Biden. Recordaremos que Trump utilizó esta presión política en materia de aranceles, ¿no? A manera de buscar convertir a México en un tercer país de facto, ¿no? En el cual al día de hoy, pues los hechos están ahí, que son gente, y he escuchado, hay un podcast del Daily de New York Times, hay un episodio que narra de una reportera cómo va a estos campos en los que están los migrantes, están en la frontera de México, y explican las condiciones inhumanas en las que están viviendo y que están realmente a la espera de que el nuevo gobierno de Biden busque pues darles cabida y solucionar este tema de pues, su situación migratoria. Entonces, aquí lo interesante es que pues muchos consideran que ya porque este gobierno es nuevo, ya resolverá estos asuntos en materia migratoria, y quizá, como decía también hace un momento la doctora Eliana, a veces no se puede satisfacer a todos, y en tema migratorio Estados Unidos es el punto sobre la I, y sin duda pues quizá las expectativas en este momento están siendo muy altas, como en todo cambio de gobierno, pero pues México tendrá que estar muy atento y darle seguimiento y aprovechar de su vasta red consular, porque es la herramienta de mayor fortaleza que tiene en este país. Gracias. Eduardo. Bueno, ya por último, para dar cierre, pues quiero agradecer el espacio
de permitirme estar en el espacio compartiendo este sitio en el programa de Entre Contextos, a la doctora Iliana y a la maestra Renata. Siempre es un honor estar viendo cómo exponentes de tanta clase como ustedes y de tanta envergadura como ustedes en este programa. Entonces quiero agradecerles y por formar parte también de este segundo capítulo de la tercera temporada de Entre Contextos. Y pues, gracias. No sé si quiere agregar algo más el maestro Luis. Un gusto, de verdad. El tiempo pues siempre nos come, pero doctora, maestra Renata, de verdad, un gusto. Gracias también a Dulce por contribuir con sus preguntas. A Eduardo, que como estudiante de REI también quiso estar insertado aquí en la entrevista. Pero de verdad, un gusto. Siempre es importantísimo aprender de personas que tienen este punto de vista calificado y pues qué mejor de ustedes dos. No, pues muchas gracias, un privilegio estar con ustedes, con Renata. Ahora sí que con maestros que ya están cursando un doctorado y que los veremos pronto ya de doctores. Les agradezco mucho, de verdad, Dulce, Eduardo, Luis, Renata, por la invitación y aquí seguimos para el análisis. Esto acaba de comenzar, se va a poner bueno. Vamos a estar atentos a otro programa con mucho gusto. Por supuesto. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos. Un gusto estar en esta mesa y compartirla con usted, doctora Iliana Rodríguez, Dulce, Eduardo, Luis, gracias por la invitación y pues estamos a la orden y un saludo muy cordial desde Washington, D.C. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.